Buenos días, chicos. Vamos a empezar con la clase de vectores de hoy. Vamos a recordar algunos conceptos clave. Para definir un vector lo puedo hacer de varias maneras. Una de ellas es si tengo dos puntos. Tengo el punto A, que es el origen 2, 3, que lo puedo pintar en este sistema de coordenadas. Me muevo 2 hacia la derecha sobre las X y 3. Este sería el punto A. Y otro punto, el punto B, 4, 6. 1, 2, 3, 4 y 6 hacia arriba. Acuérdense que nosotros los puntos los escribimos con letra mayúscula siempre, paréntesis y los dos números separados por una coma, ¿vale? Y nos recordamos que el primer número corresponde al eje de las X y el segundo número al eje de las Y. Bueno, pues si tenemos el punto A, que es el origen del vector, y el punto B, que es el extremo del vector, nuestro vector AB, que se escribe primero la A, luego la B y la flechita encima, quiere decir que va desde A hasta B, ¿vale? Eso es nuestro vector fijo. Es un vector fijo porque empieza en A y acaba en B. También recordamos que calculamos una cosa que llamamos componentes del vector de dos maneras. Vamos a hacerla una numéricamente. Si tenemos el vector AB, pues restamos B menos A, 4 menos 2, 2, 6 menos 3, 3. Las componentes del vector AB son 2, 3. ¿Y eso qué significaba? Pues que me muevo dos cuadritos en el eje de las X y como es positivo hacia el lado de las X positivo, y tres cuadritos en el eje de las Y y como es positivo hacia arriba. Vamos a verlos en el dibujo. Estoy llena. Tengo que primero moverme dos cuadritos en la dirección positiva, 1 y 2, y 3 en el sentido positivo, es decir, hacia arriba, 1, 2 y 3, y así llego desde el punto A hasta el punto B. Y les recuerdo que vimos en clase que haciendo esto, dos cuadritos y 3, se formaba aquí un triángulo rectángulo, y aplicando el teorema de el señor Pitágoras, muy famoso, si aquí hay dos cuadros y aquí hay 3, podíamos calcular lo que medía el vector AB, que en realidad es la hipotenusa. Eso, la hipotenusa de ese triangulito es lo que medía, que viene a ser raíz cuadrada de primero al cuadrado más segundo al cuadrado, ¿vale? Y ese es el módulo del vector, lo que mide. En este caso, raíz de 13, ¿vale? Concepto de módulo, lo que mide, por eso se ponen las dos barritas de valor absoluto, ¿vale? Vector fijo. Repasamos. Origen A, extremo B, tengo dos puntos fijos, uno los puntos desde A hasta B, y para calcular el módulo aplico Pitágoras. Y estas son las componentes. Otro concepto que vimos es vector libre. ¿Qué significa? Bueno, pues que yo este vector de componentes 2, 3 lo puedo pintar a partir de cualquier punto de los ejes de coordenadas. Por ejemplo, 2, 3 lo puedo pintar desde el 0. Camino dos cuadritos en el eje X positivo y 3 hacia arriba. Este sería el vector 2, 3 como vector libre. Ahora se me ocurre pintarlo a partir de este punto, que sería el punto 1 menos 1, pues también hago lo mismo. 2 en el eje de las X, 3 hacia arriba. Se me ocurre pintarlos desde este punto, que es el menos 3, 0, pues 2, 3 hacia arriba. ¿Se dan cuenta qué pasa con todos los vectores que acabamos de pintar en el plano? Porque son todos paralelos. Bueno, este me quedó medio torcido, pero es por el dibujo. Todos son paralelos. Todos son paralelos con el vector AB. Pues quiere decir que todos ellos forman una familia de vectores paralelos. Todos son equipolentes. Concepto que aparece en la teoría equipolente, el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido, ¿vale? Entonces, diferencia fundamental, vector fijo, empieza en un punto fijo y acaba en un punto fijo. Vector libre, con las mismas componentes, se puede pintar en cualquier punto. ¿Y cómo se escribe? Fíjense, con una letra minúscula. El fijo se escribe con las dos letras origen y extremo y una flechita, y el libre se escribe con una letra minúscula y la flechita, ¿vale? Bueno, operaciones con vectores. Vamos a empezar por la suma de vectores. Para sumar dos vectores es muy sencillo. Pasamos a vectores libres, por eso aparecen aquí letras minúsculas. Y lo único que hay que hacer es pintamos el primer vector. A continuación del primer vector pintamos el segundo vector. Y unimos
el principio con el final. Eso sería la suma de vectores. ¿Vale? Primer vector, segundo vector y unimos el principio con el final. ¿Por qué se puede pintar el segundo vector aquí? Porque es libre. Entonces, porque es libre, por eso existe el concepto de vectores libres. Si tenemos unos ejes de coordenadas y vamos a pintar, por ejemplo, el vector v, que es 2, 3, pues 2, este lo vamos a poner aquí, v, y ahora, por ejemplo, vamos a poner otro vector w, que sea 5 menos 1. Pues a partir de v, 1, 2, 3, 4, 5 en el eje de las x, porque es positivo, me muevo hacia el sentido positivo, y como aquí he puesto menos 1, para poner un número negativo, bueno, pues menos 1 es, me tengo que mover en el sentido del eje y, pero como es negativo, me tengo que mover hacia abajo un cuadrito. Entonces, este vector que voy a pintar es el vector w, ¿vale? ¿Y quién sería el vector suma v más w? Bueno, pues el que va desde el principio hasta el final. Ese es el vector v más w. Y si contamos los cuadritos, vamos a contar los cuadritos, serían 2, cuenten los cuadritos, serían 7 cuadros, porque es 2, tiene que coincidir con la suma de las componentes. 2 más 5, 7. Y 3 menos 1, 2. ¿Vale? Entonces, sumando los cuadritos, tiene que dar lo mismo. 2 más 5, 7. 3 menos 1, 2. Esto quiere decir que si me pongo aquí, son 7 cuadros en el eje de las x positivo y 2 hacia arriba, para llegar desde el principio hasta el final. Concepto de suma de vectores. V más W, sumo componente a componente, y en el dibujo uno el principio con el final. Bueno, chicos,